Buenas noches. Que la paz sea entre todos nosotros. Bendito todos aquellos que se han dado el tiempo para llegar aquí hoy, para encontrarnos, para reencontrarnos, para reflexionar sobre la palabra de nuestro amado Padre. Por darse ese tiempo. También a los que nos están viendo vía virtual, muchas gracias por todos esos comentarios que nos dan la fuerza para seguir adelante con nuestra gran labor. Bienvenidos, adelante, pueden sentarse. ¿Por qué están tan serios? Coño, me están intimidando. No es cierto. Como es de costumbre, vamos a ponernos de pies para dedicarle unas palabras a nuestro amado Padre. Los que así lo deseen, no se sientan presionados. Los que así lo deseen. Gracias, Padre, por este instante de reflexión, por permitirnos hacernos conscientes de nuestra existencia, por tu amorosa guía. Aquí estamos una vez más, siendo mansos de corazón, para escuchar todo aquello que estás dispuesto a decirnos. Aquí estamos tus hijos, unidos en un mismo latir, para que siempre sea tu voluntad y no la nuestra, porque tú mejor que nadie sabes por dónde debemos guiar nuestros pasos. Que así sea por siempre. Pueden sentarse. Para los que no me conocen, soy el maestro Cafiduk. Para aquellas caras nuevas que nos están viendo vía virtual y las que están aquí haciendo alta presencia, y veo también caras conocidas por aquí. Es una gran bendición poder compartir con todos ustedes este instante, este momento donde nos estamos dando ese encuentro para abrazarnos a la palabra de nuestro amado Padre. No a mi palabra, sino a la palabra de nuestro amado Padre. ¿Y por qué nos abrazamos a ellas y nos aferramos a ellas? ¿Por qué? Porque es ella precisamente la que nos dará la libertad que tanto anhelamos. ¿Y por qué tenemos que cuidarla? ¿O de quién tenemos que cuidarla? ¿Alguno lo sabe? ¿De qué tenemos que cuidar la palabra de nuestro amado Padre? No. ¿Algunos saben de qué tenemos que cuidar la palabra de nuestro amado Padre? ¿Alguno? ¿Alguno? Es muy simple. Del olvido de la humanidad. A veces nos olvidamos de esa palabra y a través de los tiempos, de los años, de los siglos, muchas personas se han encargado de que eso sea efectivo, que nos vayamos olvidando de la palabra. ¿Y qué encierra esa palabra? Nuestro origen. Cómo ha sido nuestra existencia, nuestro primer comienzo, que es mucho más atrás de lo que nos cuentan la historia y también algunos libros sagrados. Queridos hermanos, en este día estaremos analizando una de sus verdades de nuestro amado Padre, relacionada al motivo y el objetivo por el cual se entrelazan nuestros caminos con los de otra persona. Empecemos con otra pregunta, porque ya les hice una pregunta al principio. ¿Crees que todo en la vida tiene una razón y un propósito? ¿Creen que todo en la vida tiene una razón y un propósito? ¿Seguro? Para que no quede ahí la pregunta, preguntemos ¿por qué? A ver, ¿por qué?
Hay un plan, está bien, me parece bien. A ver, ustedes. Están bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Claro, hago muy bien también porque decíamos, hemos dicho en momentos anteriores, que tenemos que saber discernir lo que viene como oportunidad de nuestro amado Padre y lo que viene como distracción del hombre. Y que no siempre la distracción, decíamos también, que no siempre la distracción viene como algo horrible y feo, una catástrofe. La mayoría de las veces viene de una manera muy distinta, amorosa, simpática, elegante, puede ser una oportunidad de negocio, de trabajo, de lo que sea, una buena pareja, entre comillas, y todo comienza muy bien, pero eso que parecía muy bonito y muy bien, hace así, te saca. ¿De dónde te saca? De tu camino. Y ese camino, ¿qué pasa con ese camino? Ese camino se está entrelazando con el camino de otros. Es como si la vida estuviera así sentada, cosiendo con una madeja de destinos, de caminos, de bendiciones, y estuviera tejiendo esa existencia, ese propósito entre todos nosotros, ¿no? Si te saca, aparentemente es algo positivo, ¿no? Puede parecer algo positivo, pero te sacan de tu familia. Quieres darle un bienestar a tu familia, ¿cierto? Pero no hay bienestar más gratificante y mejor que ¿cuál? Que estar con ellos, el amor que todos nos merecemos. Y hay veces nos distraemos, nos alejamos pensando que le vamos a dar lo mejor y lo que le damos es cosas materiales, pero dejamos de darle las otras 4 identidades que tiene el ser humano. El ser humano tiene 5 identidades. Entre esas está la física, la material, pero también está la espiritual, también está la energética, también está la mental, también está la evocativa, que es la que está donde está nuestro creador, etcétera. Sí, está interconectado todo. Todo en la vida tiene una razón y tiene un propósito. Y decíamos, ¿pero por qué? Tiene un propósito y una razón. Porque estamos todos interconectados. Las cosas no ocurren por sí solas. La casualidad no existe. Nada es por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Y les pongo un ejemplo sencillo aquí en mi padre que siempre lo tomo de referencia. Y él me decía, creo que era hoy, ¿no? Me decía, me encontré una persona hace unos días que le dolía un dedo, este dedo, el índice. Y después fui caminando y me encontré otra que también le dolía el dedo, porque a él le gusta en la calle hacer uso de esa bendición y sanar a las personas en la calle. Nosotros lo hacemos aquí, pero a él le gusta hacerlo en la calle. Le encanta, le fascina hacerlo
en la calle, a cualquier persona que se encuentre, le dice, pasa esto. Y eso es maravilloso, una gran labor que él está haciendo. Y muchos los conocen. Y después se encuentra otra persona que también le duele el dedo. Pero supongamos, estas tres personas no se conocen entre sí. Nunca se han visto y no se conocen. Pero le está ocurriendo algo muy parecido. Y una inclusive extranjera, ni de aquí de Perú. Y yo le decía a mi padre hoy, Padre mío, en tu camino vas enlazando, vas conectando todas esas personas, todos esos acontecimientos. Inclusive le va dando de su energía y va creando ese vínculo entre todas esas personas. Pero también ocurre un fenómeno importante ahí. Que si tú te paras por un momento en emergencia de un hospital o en urgencia de un hospital, el día X, te vas dando cuenta que empiezan a llegar personas con el brazo roto. El brazo derecho roto. El brazo derecho roto. El brazo derecho roto. Y como eso, muchísimas cosas más. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que nos demos cuenta? Porque ahí para eso es esto, para darnos cuenta, se está entrelazando todo para algo, ¿no? Para que nos demos cuenta de qué, de que está ocurriendo algo y ese algo está afectando a varios. Tú vas caminando y te caes y te fracturas tu brazo derecho. Pero ese mismo día, tanta gente cayéndose y fracturándose. Por poner un solo ejemplo, hay muchísimos de diferentes cosas. Y en ustedes las mujeres, muchísimo más. ¿Qué nos está indicando esto? Que algo está pasando. Que socialmente algo está pasando. Que energéticamente algo está pasando. Que espiritualmente algo está sucediendo. Que no estamos haciendo las cosas bien. Claro, de repente no te enteras. Porque no conoces a las otras 100 personas que le está ocurriendo lo mismo que a ti. No sé si me explico. ¿Mm? Sí, claro. También, claro. Que la pareja, a ver cómo es, que la pareja del brazo derecho. Claro, por supuesto, también si ocurre en un hogar y a la pareja le está sucediendo lo mismo, a donde primero tenemos que reflexionar es, ¿qué hacemos con las manos? ¿Qué hacemos con las manos? Con los pies caminamos. No quiero desviarme del tema central que hoy nos convoca, ¿no? Porque ahí me estuviera desviando un poquito. Pero para resumir, muy fácil. No solo es si la mano derecha de ambos les duele o se está viendo afectada. Un simple cajón donde está la ropa interior que tenga problemas, que cuando abras y cierres no lo haga bien, ¿no? Hasta eso también tiene que ver. Hasta eso tiene que ver. Y si está la ropa interior, tiene que ver con toda la parte interior. En este caso, la persona. Si está hablando de la mano derecha de los dos, está hablando de la alianza de los dos. Está hablando de ese compromiso entre los dos que se puede estar habiendo afectado por terceros.
por una influencia externa. Hay veces que las parejas se llevan muy bien, pero lo exterior hace que puedan entrar en conflictos, a pesar que se amen y se quieren y todo lo demás. Entonces sobre eso uno tiene que poner atención de no dejarse influir. Una ventana que no abra bien, una puerta que no abra bien, todo eso tiene un significado. Y a eso le decimos, y no quiero distraerme del tema, porque todos los temas siempre son interesantes, a eso le decimos que tenemos que saber leer el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Esto que se nos muestra. Lo que decíamos hace un momento, que llega como oportunidad del Padre y que viene como distracción del hombre. Es aquello que está ahí siempre poniéndonos zancadillas cuando estamos a punto, ¿no es así? Estás a punto ya de firmar un contrato, ahí está ya. Y en ese momento el bolígrafo no tiene tinta. O el notario no vino. O la abogada no. Hay un impedimento ahí. Y muchas veces eso tiene que ver con nuestra propia predisposición. Que una parte de nosotros está convencida de algo y otra parte de nosotros no. Así que vayamos mejor a lo que nos dice esta verdad. Esta verdad nos dice: en verdad os digo que si alguien se perdiera por haberse apartado de la palabra de la verdad, es menester de todo hombre, mujer y humeré traer a esa persona de regreso a la luz, porque nadie puede ni debe ser abandonado a su suerte. Pudiera decir aquí, en vez de decir todo hombre, mujer y hombre, pudiera decir todo ser humano. Es más fácil. Todo ser humano, no hay que complicarse la vida. Sin embargo, no dice así. Dice hombre, mujer y hombre. Ahí nos está diciendo muchísimo más que se nos dijera todo ser humano. Porque él está hablando del hombre, de la mujer y del humeré, que si se apartaran ellos mismos de su propia especie, como hombre quisiera ser mujer, como mujer quisiera ser hombre, como humeré quisiera ser mujer o quisiera ser hombre. Ahí está hablando más profundamente de apartarnos hasta de nosotros mismos, de lo que venimos a hacer, de lo que somos y de cómo existimos y por qué existimos. Esta palabra nos enseña que es importante ayudar a aquellos que se han apartado de la palabra. Y siempre tenemos que tener como reflexión cuando decimos esa frase, apartados de la palabra, no lo estamos viendo desde el punto de vista como un dogma, que si te apartas el diablo te consume, te convierte en ceniza. No estamos diciéndolo desde ese punto de vista. Que estás obligado a estar en la palabra. Y si no estás en ella, entonces te calificamos como que estás apartado y por lo tanto todo lo malo debe ocurrirte. Porque la palabra que viene del Padre no se impone. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la palabra no necesita ser impuesta, como lamentable algunos hacen, que la imponen, y cometen el error de imponer una religión sobre la otra, por pensar que la suya es la verdadera. Ese es otro gran error de la humanidad que viene cometiendo
por siglos y que viene causando daño por siglos y nos viene separando por siglos. Ya, nunca más. Estamos aquí para eso, para no imponernos los unos sobre los otros. Para no imponernos los unos sobre los otros. La respuesta es que la palabra nace con nosotros. Y por eso en los antiguos textos de diferentes culturas se decía el verbo palpante, que tú puedes tocar. Y eso se refiere a los seres humanos. Somos la palabra andante, caminante, amante, viviente, eterna. Y aquellas personas que se apartan de la palabra, o bien porque la desconocen, que hay bastante que la desconocen, o bien porque están confundidos, o bien porque están conscientes de que está ahí, pero es más fácil deleitarse haciendo el mal. Y estos caminan sin rumbo, sin responsabilidad de ayudar a los demás a encontrar ese camino de regreso hacia la luz. Decíamos hace mucho tiempo que una de las cosas peores que nos puede ocurrir, entre varias, es que el orgullo nos tome de la mano. Porque cuando el orgullo nos toma de la mano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que sucede cuando el orgullo nos toma de la mano? No escuchamos los mensajes del Padre. Lo primero que nos pasa. No, dejemos al Padre un momentico tranquilo. No escuchamos a los demás. Ponte que tú ni creas en un creador, en Dios. Ponte que no creas. Pero tienes mamá, papá, hermanos, amigos. Y que esa condición, cuando el orgullo te toma de la mano, que lo primero que tú pierdas sea el escuchar a los demás, a aquellos que te pueden salvar porque crees que tienes la razón y la verdad. ¿Y cuánto daño somos capaces de generar a nosotros mismos y a nuestros semejantes cuando ese orgullo nos toma la mano? ¿Cuánto? Si estamos en una posición de poder, si es un sumo sacerdote, si es un presidente, si es un padre o una madre de familia, ¿qué pasa con ese hogar? ¿Qué pasa con ese país? ¿Qué pasa con esa religión? ¿Qué pasa con ese mundo? Y eso nos ha llevado al momento donde nos encontramos como humanidad en este tiempo. Nuestro amado Padre, ¿cómo nos ve? ¿Cómo es? Hermoso, también, claro, también, ¿por qué no? Sí nos ve hermoso. Somos su mejor creación, ¿eh? Especiales, perfecto, pero falta algo más, importante.
antes que todo, merecedores. Nuestro amado Padre nos ve a nosotros merecedores. Palabras mayores. Si el Padre te ve merecedor, a ver, si el Padre te ve merecedor, ¿cómo tú tienes que verte? Si el Padre te ve merecedora, ¿cómo tú tienes que verte? Feliz. ¿Cómo tienes que verte? Merecedora. ¿Cómo tienes que verte? Bendecido. ¿Cómo tienes que verte? Merecedor. ¿Cómo tienes que verte? Bella. Hermosa. Merecedora. Feliz. El Padre nos ve a nosotros merecedores. Merecedores de ser feliz. Un ejemplo de feliz. ¿Ah? No te preocupes. Eso le pasa a muchos, porque esa pregunta, y tiene que ver precisamente con el merecimiento. Cuando nos hacemos esas preguntas, ¿merecedor de qué? ¿Merecedor de qué? ¿Eh? No, es lo mismo acá, ser felices. ¿Merecedor de qué? No, vida de la existencia, que esa es la pregunta, esa es la respuesta de ABC. Algo más sustancial. A ver, ¿merecedores de qué? Fíjense, ¿se dan cuenta? Y eso ocurre por no sentirnos precisamente merecedores. Debería venir a nuestra mente en automático, en nuestro sentir, en nuestro corazón, merecedores de qué. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando les hago esta pregunta, si bien pueden responder una respuesta rápida, pero cuando entramos un poquito en profundidad no sabemos de qué, porque no nos sentimos merecedores. Merecedores de la vida, merecedores de la existencia, merecedores de tener una buena pareja, de tener buenos hijos, que los hijos crezcan, que sean buenos seres humanos, merecedores de un buen país, merecedores de un buen planeta, merecedores del amor, de amar, merecedores de sentirse merecidos, merecedores de sentirse reconocidos, merecedores ante los ojos, que nuestro amado Padre no tiene ojos, pero en sentido figurado, de nuestro Creador, merecedores de tener la palabra, merecedores, escuchen bien, de estar en este tiempo. Y ustedes dirán, no, es que este tiempo en que estamos viviendo, en que nos ha tocado vivir a esta generación, no es cualquier tiempo. Es un tiempo de decisión. Es un tiempo donde se está decidiendo el destino de la humanidad. No es cualquier tiempo. La primera frase de esta verdad nos dice, si alguien se perdiera por haberse apartado de la palabra de la verdad, es menester de todo hombre, mujer y homeré traer a esa persona de regreso a la luz. A la luz. ¿Qué quiere decir si alguien se perdiera? ¿Qué quiere decir si alguien se perdiera? ¿A cuántos nos hemos visto de una manera u otra, cercano o lejano, o conocido, perdido? ¿A cuántos nos hemos visto perdidos en nuestra vida? A lo largo de nuestra vida, ¿a cuántos nos hemos visto perdidos? A muchos, algunos. Ahora mismo, esta juventud que está surgiendo y saliendo
Es una juventud que necesita de mucha comprensión, de mucha guía, de mucha luz. Pero también de nuevos brillos, de mirar a nuestro Creador desde su perspectiva o de una perspectiva distinta. Han pasado miles de años. No ha habido cambios. Hemos ido de peor, de mal en peor. Y nuestros hijos lo saben. ¿Es que acaso vamos a continuar de la misma manera? Por eso estamos en un tiempo único. En un tiempo decisivo. El que se pierde es el que toma un camino distinto. A veces estamos perdidos y no nos damos cuenta que estamos perdidos. Si tú tienes que caminar para la izquierda, no vamos a decir para ningún lado de esto, pero si tú tienes que caminar hacia un lado o hacia el otro, si tienes que caminar hacia allá, si este es tu camino, y de pronto, por circunstancias de la vida, por situaciones de la vida, en vez de caminar hacia allá, camina por este centro hacia adelante. ¿Con qué te vas a encontrar? Con acontecimientos, con personas, con circunstancias, con situaciones que nada tienen que ver contigo. Y lo más difícil, inclusive triste, es que a veces nos damos cuenta cuando que hemos avanzado mucho y tenemos que dar un giro para reorientarnos al camino que está trazado para nosotros. Digámoslo con esa frase, no lo tomen literal. A veces esa persona tenía que haberse encontrado con esta persona, casada con esta persona, tener hijos con esta persona, pero como tomó este camino, se encuentra con y no tiene que encontrarse. Sí, tienes hijos, tiene una familia, pero esa relación, por mucho que se pretenda que funcione, no va a funcionar. Y nos encontramos con situaciones que nada tienen que ver con nosotros. Hay personas que le toma 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, pero hay otros que le toman la vida entera y nunca logran reorientarse. Por eso decimos que darnos la oportunidad de replantearnos la forma en que venimos llevando nuestra vida es un acto de humildad. No importa las veces que haya que ponerse de pie. Lo importante es hacerlo. Lo peor es quedarse inerte, inmovilizado, viendo cómo la vida pasa por tu lado. Eso es lo peor que nos puede pasar. La resignación. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que la resignación nos tome de la mano, que nos desaliente, que nos desconecte con la realidad. Por eso es importante mantener esos lazos, esos caminos entrelazados. Nadie llega a tu vida por nada. Pero tenemos que saber
que no todas las personas llegan a nuestra vida para que permanezcan por siempre a nuestro lado. Como el ejemplo de mi padre, que se encontró con una persona y después con la otra y enlazó, trazó una trayectoria, trazó un camino. Llevó la palabra de nuestro amado Padre, sin decir su nombre, sin decir Dios. A cada una de esas personas. Y lo más loco, perdonen que me ría, y lo más loco de esta historia que le estaba contando a mi padre, es que estas personas que él le hizo esa sanación, que le puso la palabra del Padre en su mano, que la curó en ese momento, a estas 3 personas tenían detrás de ella un letrero así. Tenían detrás de ella, en el poste, un letrero. Díganme si esto es loco o no. ¿Qué decía ese letrero? Amarro parejas, hago esto, hago lo otro. Chamanes. Curo, sano, ¿no? Esas personas curan, sanan, amarran parejas, hacen no sé cuántas cosas más con su letrero. Él fue y a ellas las tuvo que sanar, pero al tocarla también le transmitió un momento de reflexión por lo que estaban haciendo, para que ellas se replanteen la forma en que vienen llevando su vida. Posiblemente ni la vieron pasar. Pero esa fue su labor en ese momento. Les voy a contar brevemente una historia que para mí es una historia muy bella, significativa. Es sobre un niño. No cualquier niño. Pero me voy a reservar su nombre. Pero no es cualquier niño. Este niño estaba cerca de un templo y vio como 3 sacerdotes iban a entrar en el templo, pero antes de entrar en la puerta había un mendigo. Con su mano extendida. Hombre que se veía en una situación difícil. Su ropa era, bueno, un mendigo, sucia, desgarrada. Y los sacerdotes, los 3 sacerdotes, pasaron, sacaron y cada uno le dio una moneda. Y el niño se apresuró y les preguntó, ¿cómo cambiaría la vida de este pobre hombre al que hoy le están entregando esa moneda? Imagínense por un segundo nada más, 3 sacerdotes en época antigua, y que un niño salga de la nada
y le haga esta semejante pregunta? Y uno de ellos le respondió y le dijo: Dios es quien nos ha puesto en este lugar porque esta es su voluntad. A lo que el niño respondió inmediatamente, le dijo: ¿y entonces? ¿Quién es el que los puso a ustedes en la posición de dar la moneda? Y el sacerdote respondió: Dios nos puso para que lo representáramos entre su pueblo. El niño no se quedó callado con esa respuesta y dijo, se los leo: si Dios los puso a ambos en lugares distintos, donde ustedes tienen la moneda para dar, y Él eternamente la recibirá para calmar su hambruna, significa que este hombre está condenado a depender de ustedes para poder alimentarse. A lo que respondió este sacerdote y le dijo: tú eres muy joven para entender las palabras de Dios. ¿No te das cuenta, niño, que acaso este hombre está ahí porque seguramente está pagando algo malo que ha hecho? ¿Y este es su castigo? Entonces, ante esta respuesta del sacerdote, el niño le preguntó: ¿cómo es que lo están ayudando a que él se arrepienta? ¿Y cómo es que ustedes saben qué es lo que lo llevó a este hombre a pedir limosna? ¿No sería mejor levantarlo y ayudarlo a arrepentirse y así poder liberarlo de su gran peso? ¿No sería mejor enseñarle la palabra de la verdad? ¿No será que ustedes se alaban a sí mismos porque se sienten con el poder de dar, mas no con la bondad de levantar a este hombre que antes y después de ser mendigo también es un hombre y vuestro hermano ante los ojos del Padre? Los sacerdotes se quedaron privados. Entonces preguntémonos nosotros, ¿para qué estaban esos sacerdotes ahí? Aparte que iban al templo, a su oración, a lo que fuera, pero se encontraron con ese mendigo. ¿Cuántas veces habrán pasado por esa puerta y ese hombre estaba ahí? ¿Cuántas veces nosotros pasamos, llegamos a un semáforo y hay un niño, 2, 3, una mujer con un niño, una familia completa, y se aproximan a tu ventanilla y te la tocan, insisten, y a veces a uno con pena no le da nada, porque no es uno, en cada semáforo hay uno, y el otro por acá, y el otro por acá, y el otro por acá. Imagínate, es muy complejo. Pero sin embargo, cuando le damos la moneda, te quiere dar el caramelo y tú le dices que no, gracias. En el mejor de los casos, porque hay personas que sí lo agarran. Pero ¿qué cambio estamos generando en esas personas al darle esa moneda? Al no darle una palabra que los remueva. Hace poco me pasó, ahí estaba un hermano, un hombre que traía café, no sé, para vender para los drogadictos, no sé qué, para recaudar dinero. Y cuando se aproximó a mi ventanilla, que yo estaba parado el auto, la bajé y me puse a conversar con él. Y al hombre hasta se le olvidó a lo que había venido a hablar conmigo, que era para tratar de venderme el producto que tenía. Dice: qué bueno ha sido, me has hecho recordar mi origen. Dijo así con estas palabras, ahí está la persona de testigo. Me has hecho recordar mi origen.
y estaba así como iluminado. Inclusive cuando se acerca a otras personas para vender el producto, me miraba de allá y me saludaba emocionado. Como ese ejemplo de mi padre que tocó a esa persona. Imagínense que es un piano, el teclado de un piano y tocó una tecla. Una que tú toques y otra que toques tú y otra que toques tú y otra que toques tú y otra que toques tú. En esas personas sí o sí tiene que generar un cambio, porque es la manifestación de la palabra de nuestro amado Padre la que se está dando en ese instante. Decíamos que hay una palabra también interesante e importante, que es la dignidad. La dignidad nadie te la puede arrebatar. Nadie tiene el derecho de juzgarte con el objetivo de quitarte esa dignidad. Porque nosotros tenemos que siempre sentirnos dignos. No sentirnos culpables, sino dignos. No actuar bajo el resentimiento, sino bajo el amor incondicional de nuestro amado Padre. Teniendo siempre presente que la oportunidad es la representación, es la manifestación del amor incondicional de nuestro amado Padre. Cada vez que tú te das la oportunidad, se está manifestando el amor incondicional de nuestro amado Padre. Tú te das la oportunidad. A veces pensamos que yo le voy a dar la oportunidad. Yo me voy a dar la oportunidad. De repente, no entiendo. Por supuesto. Y es maravilloso que no entiendas. Y ustedes dirán, ¿pero qué está diciendo el maestro ahora? Es maravilloso que no entiendas. Porque si yo te digo, como les digo a ustedes muchas veces, ¿entendieron? Ustedes me dicen, sí, entendimos. Es que el entendimiento tiene un proceso. Eso les he explicado en algún momento. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar. No lo entiendes, pero aceptas, que significa oportunidad. Tú me propones algo, y yo, sí, ya lo entiendo. No, yo soy un ser humano que analizo, razono, tengo que digerir lo que me estás diciendo. Y lo primero que tengo que hacer es darme la oportunidad a través de esa aceptación. ¿Me lo dices? Si lo acepto, ¿qué hago? Me aproximo. Si de entrada no lo acepto, ¿qué hago? Me alejo. ¿Pero de qué estamos hablando? De la oportunidad. ¿Y qué estamos hablando? Del amor incondicional de nuestro amado Padre. Me aproximo, me alejo de ese amor incondicional. No es de otra cosa. No es por ti, es por mí, es por ti, es por todos. Estamos entrelazados. Cuando acepto, me aproximo y empiezo a razonar, es decir, a comprender, a digerir, a tomar lo mejor que tú me estás mostrando, según mi perspectiva. Porque lo que hace esto maravilloso es que tengamos diferentes opiniones. Porque la verdad del Padre ha sido repartida entre todos. Cada uno tiene una dosis de esa verdad que al unirnos podemos ser capaces de curar ese mal que enferma al ser humano, al planeta. Y después de comprender, recién ahí, es que digo, wow. Yo les decía a algunas personas hace mucho tiempo que cuando yo doy una explicación a alguien y este alguien me dice, que ese para mí es maravilloso, es especial,
porque la persona le dio el clic a lo que le está sucediendo. Tú puedes orar con intensidad de tu ser. Pero tienes que orar para aceptar, comprender, entender y actuar. Tienes que orar poniendo a los demás por delante y después los tuyos. Así es, Mónica. Vamos a la frase 2. No, porque te escucho en mi mente así. La frase 2 de esta edad nos dice, porque se nos está yendo el tiempo, dice así: porque nadie puede ni debe ser abandonado a su suerte. ¿Cuántas personas hay abandonadas a su suerte? Y son abandonadas a su suerte, ¿por qué? ¿Porque somos malos? Por lo que dije hace un momento, porque no entendemos qué y por qué les pasa lo que les está pasando. Toma bebidas alcohólicas todos los días, es una persona borracha, ha perdido familia, ha perdido todo, está en una situación, ha perdido trabajo, ha perdido amistad, ha perdido todo. Y pensamos erradamente que es por voluntad de la persona que no quiere dejar de tomar, que no tiene voluntad, perdón. Pensamos que la persona no tiene voluntad y por eso expresa de ese vicio. Pero no es así. Es la voluntad, una de las voluntades que lo lleva a esa persona a consumir. Y detrás de eso hay una carencia, detrás de eso hay una situación. No estamos diseñados, creados para hacernos daño. Lo hemos explicado. Si te tocas con un alfiler, reaccionas. Si hay fuego y metes la mano a la candela, te quemas y la quitas. Si vas a bajar la profundidad del mar, sabes que puedes bajar hasta un límite porque si no te daña. Y así sucesivamente con todo lo demás. Conocemos nuestros límites. Pero a veces, por no entender qué es lo que nos pasa, abandonamos a las personas a su suerte. Y les digo, como en otras ocasiones, que siempre hay que tener cuidado de que seamos nosotros el detonante. ¿Qué significa? Que de repente nos aproximamos y queremos que esa persona, no queremos dejarla a su suerte, queremos levantarla, pero a veces nosotros somos el detonante y por mucho que querramos hacerlo, la empujamos hacia el vacío, hacia ese aislamiento. Y tenemos que también darnos cuenta de eso. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Y le damos la espalda? Chao, y le damos la espalda. ¿Hacemos eso? ¿Y qué hacemos entonces? Entonces tenemos que buscar a otras personas que se aproximen a esta y la hagan cambiar. Porque lo que sí no podemos hacer es perder de vista a esa persona y dejarla en el olvido. Que miremos hacia otro lado y seamos indiferentes mientras esa persona está sufriendo. Esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ayudar. Si alguien pasa por al lado tuyo y se le cae algo, ¿cuál es el instinto? Vamos a suponer que ni te agaches, pero el instinto es natural.
natural. Si alguien se cae, ¿cuál es el instinto? Levantarlo. Pero a veces te metes en problemas por levantarlo, ¿cierto? Y por eso viene lo otro, ¿no? Es decir, que también hay personas que persisten en dejarse llevar por ese orgullo. Pero no significa que la dejemos a su suerte. Decíamos hace un momento, la miramos. Pero en este tipo de personas, que es distinto al ejemplo que puse anterior, tenemos que estar atentos porque en algún momento esa persona va a ser así y va a chocar fondo. Yo siempre estaba en contra de esa idea que hay que esperar que la persona toque fondo. Pero en este caso, estas personas no se dejan ayudar, no escuchan. Y si se dan cuenta que tú quieres ayudarlos, empiezan a utilizarte y empiezas tú a girar alrededor de la situación de esa persona. Por lo tanto, ¿qué está pasando ahí? Te estás distrayendo de la palabra de nuestro amado Padre, de esa oportunidad, y por lo tanto caes en un círculo vicioso y esa persona son dos ahogados. ¿Quién los va a salvar a esos dos ahogados? Nadie. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces hay veces que a esa persona hay que dejarla, observándola, pero dejarla que toque ese fondo. Para cuando toque el fondo y sienta de verdad que necesita ayuda, ahí tú tienes que estar para ayudar. Lo que no podemos hacer es, te pasó, te lo dije, por tu culpa, ya no tienes oportunidad. No tenemos derecho a quitarle la oportunidad a los demás. No nos concierne eso. ¿Lo estamos entendiendo o no? ¿Eh? Ahí está la respuesta, pero la respuesta está ahí, ¿no? Que estás diciendo que no sabes qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque no puedes lidiar, no tienes los recursos, las herramientas, aparentemente, para lidiar con esa persona, para poder ayudar a esa persona. ¿Y qué pasa con la familia? Hace así la familia y lo suelta porque no puede. Hay madres que han llamado a la policía, que eso es ya una cosa extrema, para que a su hijo la policía se lo lleve preso, porque no puede con ese hijo. Pero eso que está sucediendo son consecuencias. Ese hijo de repente, en vez de ser un delincuente, podría haber sido, no sé, un médico. Pero esa madre, cuando era jovencito, cuando era más chiquillo, cuando era niño, se empeñó en ver una sola cara de su hijo. Su hijo hacía cosas buenas, regulares, y hacía cosas malas. Y se empeñó en ver nada más lo bueno, en justificar lo malo, en echarle la culpa al mundo de lo malo que le ocurría a ese niño. Porque lo dejó el padre, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque pasó lo que sea. Al final lo convirtió en un monstruo. El día que decidió no ver lo malo que estaba haciendo ese hijo y empezó a justificarlo, ese mismo día, que de repente tenía 12 años, ese mismo día lo condenó. Y después no puede con él. Entonces, el no entender qué es lo que nos ocurre, el no aceptar, el no comprender y el no entender lo que nos pasa, nos lleva a este tipo de situaciones. Que cuando no tenemos la solución, vuelvo a decir aparente, porque siempre hay una solución, soltamos a esa persona. Con las personas que consumen sustancias nocivas, ¿qué pasa? Lo mismo. Y hay momentos que la familia no puede con ellos, y ya los deja a la deriva.
Es muy difícil, porque se te escapa de tus manos. Y a veces, repito, nosotros somos el detonante. De repente esa persona se comporta así por nosotros, de manera inconsciente o de manera consciente. Y a veces hay que buscar a terceros, a cuartos que se vayan aproximando. Tú le dices a un familiar tuyo, a un amigo, el que sea, unas palabras, un consejo, y no te escuchó. Viene no sé quién, le dice lo mismo que tú, y lo escuchó. Aquí no le ha pasado eso. Casi se convierte en algo normal, ¿cierto? Pero fíjese, ¿pero qué nos tiene que decir eso? Ahí no podemos ponernos a quejarnos, no, porque me pasa esto y aquello y lo otro, a lamentarnos. No, tenemos que reflexionar que si eso ocurrió, entonces yo soy el detonante. ¿Y cuál va a ser mi labor? En buscar qué detona esta acción. Un celo entre hijos, con el papá, con la mamá, un día X que pasó no sé qué cuando era niño, lo que fuera. Pero siempre tenemos la oportunidad en cada amanecer de cambiar las cosas. Por eso no me canso en decir que somos merecedores. ¿Por qué se entrelazan nuestros caminos, nuestro destino? Porque las oportunidades de nuestro amado Padre se manifiestan a través de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos su representante en la tierra. Lo representamos. Cada uno de nosotros representamos ese amor incondicional. Por eso hoy, y aquí les digo, ayudemos a otros a regresar a la luz. Difundamos la importancia de tomar conciencia de nuestra propia existencia. Vivamos de tal manera que nuestra vida inspire a otros a buscar la plenitud que se merecen. Eso es algo muy importante. Si no somos ejemplos, ¿cómo otros van a seguir? Van a tratar de buscar un cambio. Tenemos que ser ejemplos. Ejemplo de manera individual, ejemplo profesional, ejemplo como familia. Tenemos que ser ejemplos en todos los contextos de la vida. Que así sea por todos los tiempos de los tiempos. Recuerden que ahora que estamos ya terminando, estamos dando el despertar de la conciencia de la naturaleza eterna. Obviamente no se le está dando a todos en un solo momento, porque hay que sentir esto. Si no lo sientes, es por gusto. Yo repito y lo seguiré repitiendo cuantas veces sea necesario. No estamos diciendo ni pretendiendo ni jugando a ser Dios, de entregar a las personas la eternidad. Eso ningún ser humano lo puede hacer. Eso ningún ser humano lo puede hacer. Tiene la facultad y la potestad para hacerlo. Lo que yo estoy haciendo, y es por voluntad del Creador y por su mandato, es despertando lo que ya existe en ustedes. Despertando la conciencia, naturaleza eterna en ustedes. Para que no nos vayamos a equivocar o alguien aproveche mis palabras para confundirlos. Es decir, que voy a entregar unas tarjetas. Pueden levantar la mano los que así deseen tener este despertar de la conciencia, naturaleza eterna. Si no lo han tenido, no se sientan obligados, no es obligado. Se las voy a dar a algunos, pero no a todos. Todavía. Todavía.
A los que no se le ha dado, no se sientan mal. Llegará el momento en que se los dé, pero se necesita sentir esto para que funcione. Y nuestra vida a partir de este momento no puede seguir siendo la misma. Esto es una gran bendición, poder despertar esa conciencia, naturaleza eterna. Los que le he dado la tarjeta pueden formar una fila.